Ya estamos de regreso, estamos aquí en vivo y miren, el día de hoy tenemos en exclusiva un documento que podría ser, sí, definitivamente es un revés en contra de Maribel Guardia en este proceso legal que lamentablemente ha sido escándalo desde inicios del año pasado. Lo que vamos a dar a conocer en este momento no es el desistimiento de Maribel, de eso lo hablamos hace días, sino de un juez que está diciéndole tanto a Maribel, a Marco Chacón y a los abogados de ellos, no hay manera de que tengan acceso a una investigación. ¿Sobre qué? Sobre el testamento. Un giro inesperado sacude el conflicto legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. La justicia ya tomó una decisión clave y las estrategias comenzaron a cambiar. Tras la muerte de Julián Figueroa, la disputa por el bienestar de su hijo desató una batalla legal, mediática y profundamente emocional. Un juez federal concedió la suspensión definitiva dentro del amparo 574/2026. La consecuencia, se ordenó bloquear el acceso a la carpeta de investigación a terceros, entre ellos Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón. La resolución advierte que permitir ese acceso podría ser contrario a derecho e incluso obstaculizar la investigación. Y en medio de ese escenario, como te contamos, Maribel Guardia tomó una decisión que llama la atención: desestimar sus intereses por apelar la custodia de su nieto, luego de más de una docena de intentos de quedarse legalmente con el pequeño. Estrategia, desgaste o el inicio de una retirada, la última palabra aún no está dicha. Bueno, pues para eso yo creo que mejor de una vez nos conectamos, ¿no? Sí. Con la defensa legal de Imelda Tuñón, el doctor Fernando Antonio Lozano Gracia, el doctor Jorge Joaquín Díaz López y la licenciada Lisbeth Anel Salazar Beltrán. Les saluda Erika González de este lado, están en vivo y nos conectamos de primera mano. Después de lo que acabamos de ver y para entender mejor este documento, pues les damos la palabra para saber qué sigue y si aquí ya termina esta situación. A ver, Erika, muchas gracias por la invitación, se las agradecemos mucho, pero quisiera puntualizar primero el segundo tema que se mencionó. Okay. Miren ustedes, este escrito de desistimiento de apelaciones y quejas fue presentado por la señora Maribel el 19 de marzo de este año, Okay. ¿sí? El 19 de marzo de este año. Pero la apelación de la que se está desistiendo son dos apelaciones que presentó. La primera la presentó el día 14 de marzo del 2025, o sea, hace más de un año. Y ese mismo día fue desechada la apelación. Como fue desechada la apelación, presentó una queja. La presentó el 26 de marzo del 2025. Y esa queja fue desechada el 27 de marzo de 2025. La otra apelación, porque son dos, la presentó el 18 de marzo del 2025 y fue desechada el 24 de marzo del 2025. Y presentó una queja. Esa queja está pendiente de resolverse. Es decir, este escrito de desistimiento de apelaciones y quejas presentado recientemente el 19 de marzo del 2026, es un ardid publicitario. No se está desistiendo de nada porque su apelación fue desechada por extemporánea, error de sus abogados. Y luego se presentó una queja y fue desechada. ¿Por qué? Porque la apelación se tiene que presentar en un término, de tal día a tal día. Si se presenta después, ya es extemporánea. Y aunque se queje, esa extemporaneidad ya ocurrió, entonces no procede. Igual la otra apelación presentó una queja que está pendiente, pero esa queja va a ser desechada. Le dieron un tiempo para ratificarlo. Si no lo ratifica, va a ser desechada, y si lo ratifica, va a ser desechada. Pero se están desistiendo de recursos legales presentados hace más de un año, que ya 3 de ellos fueron desechados. Entonces, simplemente un ardid publicitario para decir que están rectificando o que están cediendo o que ya no tienen otro interés, pero no es cierto. Como lo dije en el programa ahí en presencia de ustedes, la señora Maribel Guardia hoy sigue peleando la guardia.
Caray. Eso es por lo que se refiere al primer tema. Entonces gracias, le saluda Adis Tuñón, gracias por enlazarse con nosotros. Entonces lo que podemos entender es que no es cierto que está desistiéndose, sigue peleando entonces por la custodia de su nieto, y respecto a estas dos quejas y desechamientos, no sé, ¿era un al cabo que ni quería? No, o sea, fueron desechadas hace un año, Adis. Okay. Hace un año fueron desechadas. Entonces esto es un ardid publicitario, porque no tiene ningún efecto. Ya no existen esas apelaciones y ya no existe una de esas quejas. Nada más queda otra, pero va a ser desechada. Entonces quiere aparentar que está rectificando, que está desistiendo de la petición de guardia y custodia, pero no es cierto. Esto es improcedente porque ya se desecharon las 3 hace más de un año y la otra está por desecharse. Entonces no tiene ningún efecto jurídico. Sí, quisiera yo agregar que respecto de la que está pendiente, también va a ser desechada de fondo, porque precisamente en la audiencia que se lleva a cabo el 3 de marzo de 2025, hace más de un año, en una plática conciliatoria que tienen ante la juez familiar, Maribel expresamente dijo que no quería la guardia y custodia. Inclusive les voy a leer esa parte porque es interesante, y ella dice que ella sabe que su nieto debe estar con su mamá, que la intención nunca ha sido quitárselo y que no es su deseo quedarse con la guarda y custodia y solo quiere velar por la seguridad de su nieto. Esta afirmación, indudablemente, si estás reclamando una guarda y dices que ya no la quieres, pues por supuesto que se quita la sustancia. Esta afirmación tan fue la que tomó la juez familiar para entregarle a Imelda, al niño, aparte de que analizó las pruebas que se vieron, que obraban en la carpeta, y de esa se desprende que hay un dictamen en psicología practicado a Imelda en donde se establecía que ella no era generadora de violencia. Se tomó también una plática al menor en donde él expresamente manifestó que quería estar con su mamá, y aparte estuvieron psicólogos del DIF y del propio tribunal que también recomendaron que debería de estar el niño con su señora madre. Claro, abogados, los saluda Lalo Carrillo. Primero, el hecho de que públicamente ella y comparta esto de que ya no quiere pelear la guardia y custodia, aunque ustedes dicen que continuará, pero finalmente está aceptando algo que venía negando, que decía primero que ella no estaba peleando nada, que ella estaba ya conforme, y ustedes vinieron aquí a demostrar con un pizarrón, para hacerlo más visual, las 13 veces en las que fue solicitado esta situación, ¿no? Para que nos quedara como a todos muy claro. Y después de esto es que lance este comunicado. Entonces, por lo menos, este documento, por lo menos da validez a que sí se estaba diciendo la verdad y sí se estaba peleando por esas 3 ocasiones. Ahora, ¿qué pasa en el caso en donde el juez desestima que puedan tener acceso a la otra carpeta, la carpeta de el testamento, en donde ellos no tenían por qué tener acceso, o sí? Miren, correcto. Efectivamente, en la primera ocasión que tuvimos el gusto de visitarlos con la invitación de ustedes, manifestamos que el testamento era falso, evidentemente era falso, basados en 2 razones. La primera es que el día que supuestamente dictó ese testamento en Zihuatanejo, Julián estaba en México, entonces imposible. Y además la firma, que también ustedes vieron en aquella ocasión, que era un garabato, no se parece en nada a la firma. Con base en eso, nosotros presentamos una denuncia de hechos. Es decir, le contamos al Ministerio Público los hechos, no acusamos a nadie en particular. Dijimos, esto es lo que ocurrió, y como esto denota que el testamento es falso, iniciamos una investigación. A propósito de esa investigación, ya se llevaron a cabo un peritaje en grafoscopía que dice la firma es falsa. Y por otra denuncia que presentamos en Chilpancingo, ya se llevó a cabo un dictamen, ambos por peritos oficiales, que dijeron que el documento es falso. Ahora, regreso a la denuncia de Morelos. Esta denuncia, como es de hechos, no puede tener acceso nadie hasta que no se configure por el Ministerio Público datos de que se cometió un delito.
Antes de ese momento no tiene ningún derecho nadie de comparecer. En este caso se le dio indebidamente acceso, por existencia de Maribel y de su marido, a la carpeta. Como eso fue indebido, como eso fue contrario a la ley, nosotros promovimos un amparo y la juez federal otorgó primero la suspensión provisional y luego la suspensión definitiva, porque efectivamente la autoridad ministerial no tenía por qué darle acceso a ellos. Porque como usted dice, abogado, ustedes desde que lanzan esta denuncia no están nombrando a nadie, están abriendo la denuncia para ver cuáles son los resultados de la investigación y que los lleve a que alguien metió mano en ese testamento, pero no están mencionando a nadie porque alguien va a venir a investigar sobre algo en el que no se le ha mencionado. Es muy significativo, Lalo, como bien lo señalas, porque hay un abogado de apellido Trejo que fue el abogado que Marco Chacón le recomendó a Imelda para que se hiciera cargo de todo. Luego, sin darse cuenta, le sacó un poder, entonces era su asesor legal y su apoderado, y este señor tomó decisiones sin haberle avisado a Imelda. Bueno, enterados de la denuncia, este señor Trejo va y comparece a la carpeta de investigación en la Procuraduría de Morelos y dice: quiero que me des acceso como inculpado, dice. O sea, él solo se está diciendo que él tiene que ver algo ahí, porque nadie lo había citado, no tenían supuestamente conocimiento de esa carpeta. Y en ese primer intento, el Ministerio Público lo rechaza. Pero posteriormente, a través de una situación irregular, le dan acceso tanto a Maribel como a Marco Chacón. Entonces, ¿en qué carácter van? Ellos están involucrando en la confección, en la elaboración de un documento falso y luego en su uso, ¿o por qué quieren tener acceso a eso? Claro. Pero eso, como es irregular, una juez federal ya lo suspendió. Sí, abogado, yo tengo una duda, quizá, no sé, muy obvia, pero desconociendo los temas, las leyes y demás. Al momento que mencionan ustedes que es un como ardid publicitario el hecho de que Maribel públicamente quiera comunicar que hasta aquí llegué, no voy a pelear y tal, y ustedes nos expliquen, defendiendo a Imelda, que eso no es así. Sí vemos un documento, ¿no? O sea, ese documento sí se presenta ante la autoridad, es decir, sí es oficial y o sea, sí cuenta como una versión de desestimo, ya no estoy en esta situación, ¿o qué es lo que vemos en ese documento realmente? En ese documento les decimos que es un ardid publicitario, porque ¿para qué te desistes de algo que fue desechado hace más de un año? Sin embargo, perdón, mi pregunta va, es decir, ¿la autoridad se lo acepta? O sea, ¿sí acepta ese documento aunque no tenga sentido, digamos? La autoridad lo acepta porque, como les dije, hay una queja pendiente que lo está conociendo una sala del tribunal. Esa queja todavía no se resuelve. ¿Se va a desechar? Por supuesto que se va a desechar. Okay. ¿Por qué? Porque estuvo bien desechada la apelación. Okay. Entonces, no tiene ningún efecto. Por eso es un ardid. No significa nada. Y bien, es doblemente un ardid porque hoy está vivo un procedimiento de controversia familiar en donde estamos pendientes de que se nos convoque a una audiencia, y en esa que les mostré la vez pasada, en esa controversia familiar, ellos reconvinieron, es decir, contrademandaron, pidiendo la guardia y custodia nuevamente. Ahora, abogada, y eso está vigente hoy. Claro. En cuestión de lo familiar, ¿una Maribel Guardia tendría derecho a pelear, o no sé cuál sea la palabra, para ver y convivir con su nieto dentro de todo esto que está pasando? Claro, por supuesto que podría solicitarlo, sin embargo, la autoridad va a determinar si es que es posible que se lleve a cabo o no. Es importante comentarles que en su momento, cuando se llevó a cabo la comparecencia el 3 de marzo, hubo una prohibición precisamente para llevar a cabo estas visitas, la cual sigue en este momento subsistente. Okay. Esto quiere decir que Maribel, por el tema de la violencia que ejerció en contra del menor, no puede ver al niño. Abogada, estamos escuchando bien la violencia que ejerció Maribel Guardia en contra del menor. ¿Quiere desarrollarnos esto, por favor?
Sí, mira, en su momento cuando se llevó a cabo la comparecencia, la juez tomó en consideración lo que se había hecho de conocimiento ante ella, que fue el hecho de que el menor fue retirado de su domicilio, en donde se manifestó que no estaba localizado. Sin embargo, el niño, pues sí estaba localizado, y como ustedes saben, el menor fue llevado ante el DIF, impidiéndole que tuviera una comunicación con la madre. Por eso consideró la juez, y al considerarlo obviamente estableció medidas de protección. En esas medidas de protección, una de esas medidas de protección fue principalmente el no generar violencia en contra del menor. Ok, ahora otra duda creo que es colectiva, inclusive lo hemos escuchado de la defensa del lado de la señora Maribel Guardia, el hecho de que pelear por la guardia y custodia ha sido solo una vez, es decir, que no se puede pelear 12 veces por eso, sino que de una misma vez hay diferentes recursos como apelar o la queja, que entonces ya suman las 12 veces, pero desconocemos igual de este tema o de leyes, y entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Es un caso con todas las herramientas para seguir en esa misma situación o son 12 diferentes? Es más, no son 12, son 14. 14, ok. 14. Miren, se las voy a contar. Sí. La primera es cuando va al Ministerio Público y pide la guardia y custodia del menor y el Ministerio Público se la concede. Esa es la primera vez. Pero después pide en 5 controversias, que les mostré la gráfica, les mostré el diagrama. 5 veces promovió controversias familiares pidiendo la guardia y custodia y todas se las rechazaron. Sí, lo pedía una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Luego, cuando se lleva a cabo la audiencia a la que se refería la abogada Anel, efectivamente ya se nos otorga la guardia y custodia del menor, es decir, hace más de un año, desde el 3 de marzo del año pasado, se le otorga la guardia y custodia a Imelda de su menor hijo, y luego ella apela en 2 ocasiones. Entonces súmenle a las 6 anteriores 2 intentos más por pelear la guardia y custodia. Como le rechazan las apelaciones porque son extemporáneas, promueven 2 quejas, es decir, otros 2 intentos para tratar de revertir y seguir peleando por la guardia y custodia. Pero tampoco procedieron. Como eso no procedió, promovieron 3 amparos. 2 ya están resueltos y 1 está por resolverse, nada más está esperando que se resuelva la queja pendiente. Y en la número 14 es en la controversia familiar que nosotros promovimos, que ya los emplazamos y que ellos contrademandaron y vuelven a pedir la guardia y custodia. Eso tiene desde el año pasado y está vigente esa petición hasta el día de hoy. Entonces sí son 14. Ok, 14, quiero preguntarles. Nada más y nada menos. A ver, volviendo al tema del testamento y esta investigación que se llama denuncia de hechos sin señalar a nadie. Sin embargo, aquí en el foro de Primera Mano, alguien de ustedes decía, esta investigación ya ha llevado a nombres, a personas, y es sorprendente, nos sorprenderíamos de saber hacia dónde está dando esta investigación. No voy a preguntar porque de hecho sé que sería entorpecer, pero estas personas, de saber quiénes son, ¿qué podrían hacer? ¿Hay manera de que ahorita busquen una negociación o no? No, ahorita las 2 averiguaciones, las 2 carpetas de investigación están integrándose. Esta es una fase que le corresponde exclusivamente a los denunciantes y a la autoridad investigadora, exclusivamente. Hasta que la autoridad investigadora ya tenga datos de pruebas suficientes para hacer una imputación, lo hará. Pero también hay otra cosa, Adis. Sí. Nosotros también demandamos ante juez de lo familiar, ante el juez que se está llevando la sucesión testamentaria, demandamos la nulidad de ese testamento por ser falso. O sea, hay un juicio además. Y ese juicio ellos están emplazados, ¿eh? En ese juicio ellos son parte. Ellos son nuestra contraparte. Han estado ahí presentes y se están desarrollando en este momento pruebas. Esa es una acción distinta. Sí, Claro. sí, eso es. ¿Puedo preguntar? Ok. ¿Puedo preguntar también respecto al alimento del menor? Porque los días y las semanas y los años están pasando y ese menor debería tener estos alimentos, pase lo que pase con los procesos legales, ¿no?
Absolutamente, esos alimentos debieron de haberse decretado prácticamente en las primeras actuaciones de la sucesión intestamentaria. O sea, estamos hablando ya de años. Y oímos alguna declaración en donde decían que la señora Imelda no ha ido a solicitarlos, que fuera ante el juez a solicitarlos. No, esa es una obligación de la tutriz y del albacea, y es una de sus principales obligaciones. Pero ni el albacea ha cumplido con ninguna de sus obligaciones, ni la tutriz. Por eso se está solicitando su remoción. Pero no es verdad que ella tenga que ir a pedir los alimentos. Es una obligación establecida en la ley a cargo del albacea y a cargo de la tutriz. Damos las gracias al señor Antonio Lozano Gracia, al señor Joaquín, muchísimas gracias. Anel, gracias por estar enlazados con nosotros, representantes legales de los intereses de la señora Imelda Garza Tuñón. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Ok. Pues bueno, ya lo Es su dijeron versión. ellos, es la versión, pero es Su postura. una cosa que va a cambiar el caso, ¿no? Como lo dicen, el hecho ya nada más de que la autoridad diga que ni Marco Chacón ni Maribel pueden tener acceso, Trejo. ni Trejo pueden tener acceso a la investigación en donde no se está mencionando a nadie, simplemente está diciendo que hay incongruencias o inconsistencias y por lo tal se debería de investigar la veracidad de un testamento. Pues ya con eso, el hecho de ir a preguntar y que se les diera acceso y después ahora ya se les quite este privilegio, pues es porque si no entorpecerían la La investigación. ¿no? Sí.